Ciertamente, el punto de vista es un aspecto íntimamente ligado al género, porque cada tipo de juego necesita ofrecer al jugador la mejor mirada posible para poder superar los obstáculos que permitan disfrutar la experiencia jugable. Quizá podríamos hablar así de un grado cero de la escritura en cada juego, aquella más transparente, la que hace la cámara invisible e intenta ofrecer la mirada más naturalizada y más optimizada tecnológicamente en cada momento. Sería la escritura que, por ejemplo, nos ofrecía una mirada frontal para jugar al Tennis for Two, una mirada cenital para el Pong, o una perspectiva isométrica para disfrutar de un juego de estrategia como Civilization 2. Sin embargo, cuando el juego desarrolla una narrativa que además de la jugabilidad despliega estructuras dramáticas que nos demandan una implicación emocional con el personaje avatar que nos representa como jugadores, este grado cero lúdico puede resultar insuficiente. De pronto, los encuadres abiertos pensados para tener una mejor visibilidad del mundo de juego resultan fríos y distantes para generar una conexión emocional. El punto habitual de seguimiento de un personaje que permite que como jugadores tengamos una visión panorámica del espacio de acción que queda frente a nuestro avatar solo nos muestra su espalda, como ocurre con héroes aventureros como Nathan Drake de Uncharted, y cuando somos nosotros como jugadores quienes impersonamos al avatar, solo alcanzamos a ver en pantalla sus brazos, como ocurre con Jack en BioShock, y toda la identificación queda sostenida por la inmersión propiciada por las mecánicas a través de las cuales nos relacionamos con él. Abordar los procesos de inmersión e identificación en el videojuego es una tarea compleja, con múltiples aristas que no podemos desarrollar aquí, pero si hay algo en lo que la academia coincide en este tema, es que la complejidad del videojuego hace que estos procesos dependan de una multiplicidad de factores y que además sean cambiantes a lo largo del juego. Calleja habla de los procesos de inmersión a través del concepto de incorporación, un término que para él recoge mejor la variedad y complejidad de factores que construyen la sensación de habitar el entorno virtual. Sistemiza estos factores en relaciones de implicación kinestésica, espacial, compartida, narrativa, afectiva y lúdica. En el caso que nos ocupa, para abordar la escritura audiovisual del videojuego deberíamos atender al menos a la incorporación kinestésica, sobre la agencia y el control del jugador sobre el avatar, espacial, sobre la capacidad de explorar y navegar el espacio, y narrativa, sobre el desarrollo de desplegar narrativas guionizadas y emergentes. Otros académicos como Taylor Campbell concluyen que los juegos exigen diferentes modos de implicación a un jugador en función de lo que le demanda en cada momento, y en lugar de identificación, que implica una asociación estable con un avatar, hablan del concepto de afiliación, como una asociación más fluida que cambia según lo que demanda en cada momento el juego. Una actitud más espectatorial, es decir, una identificación más tradicional, o más agente, es decir, inmersiva. Es común que los videojuegos que despliegan estrategias narrativas más elaboradas remedien la construcción audiovisual fílmica, donde la identificación con el sujeto de la visión es la base de la identificación con el personaje. Evidentemente, las cinemáticas y también los Quick Time Events permiten desplegar un lenguaje fílmico más elaborado, sin las limitaciones técnicas que implica la jugabilidad para conseguir objetivos más dramáticos. Pero nuestra pregunta se dirige a interrogar los recursos visuales que permiten superar este distanciamiento durante los momentos de agencia del jugador. La independencia de la mirada del movimiento del propio personaje es uno de los principales recursos. Hacer la mirada jugable permite que, como jugadores, nos podamos mover en una dirección y podamos mirar a nuestro alrededor, explorar visualmente el espacio mientras lo recorremos físicamente. Esta cámara de seguimiento libre pone en manos del jugador la realización audiovisual, el encuadre de gran parte del juego. El jugador tiene así libertad para elegir hacia dónde mira en cada momento, qué queda en campo y qué queda fuera de campo. No obstante, pese a que esta libertad es fácilmente dirigible colocando obstáculos o enemigos que obligan al jugador a mirar en una dirección específica en un momento determinado, dejar el encuadre totalmente en manos del jugador puede entorpecer la construcción de la tensión dramática necesaria construida a partir precisamente de la potencia expresiva del plano. En estos momentos, quitar el control de la cámara al jugador para conectar cámaras automáticas permite ofrecer el plano más adecuado para generar una determinada sensación. Así, se priva al jugador de la autonomía de la mirada, sin privarle de la agencia lúdica, para privilegiar la escritura audiovisual y con esta la tensión dramática. En Until Dawn, este recurso es constante, para acentuar los momentos dramáticos y generar el suspense propio del slasher. De este modo, cuando como jugadores conducimos a los diferentes personajes por el mundo de juego, sí se activa la cámara de seguimiento libre, pero cada vez que llegamos a una acción, un objeto, un mirador o una conversación con otro personaje, se activa una cámara automática que nos ofrece un plano que por lo general suele ser mucho más próximo, más cerrado, que privilegia los rostros en primer plano o los detalles de los objetos, y facilita así la conexión emocional con los diferentes personajes. Para construir el suspense, no obstante, la estrategia es opuesta.
La cámara automática en estos momentos es distante. Por ejemplo, en un momento determinado el juego dejará ver en plano al cazador que habita los bosques y que es presentado de forma amenazante en el prólogo. La distancia de la cámara permite mostrar que la protagonista que conducimos no está sola en el bosque y, por tanto, nuestro saber como jugadores es mayor que el del personaje, produciendo el consiguiente efecto suspense tradicionalmente fílmico. La diferencia es que en el videojuego esta sensación puede influir en las elecciones que tomemos después en el juego, o simplemente en nuestro estado de ánimo como jugadores. El suspense, además, será refrenado más adelante con otros planos que, desde la maleza, nos colocan en la posición subjetiva del cazador, y que, acompañados de los pertinentes efectos sonoros, nos harán sentir que nuestro personaje está en peligro, siendo perseguido y observado de forma amenazante desde cierta distancia. El cambio de la cámara de seguimiento libre a la cámara automática en Until Dawn se realiza mayoritariamente a través de cambios de plano suturados a partir de un montaje efectista, remediando el lenguaje fílmico del modo de representación institucional. No obstante, en este terreno, God of War ha supuesto un cambio de paradigma al plantear el videojuego como un solo plano secuencia. El juego no solo borra la marca entre la cámara de seguimiento libre y la cámara automática, sino que también lleva la narrativa a otro nivel al borrar las fronteras entre las secuencias jugables y las cinemáticas, consiguiendo que el jugador las experimente como una extensión de la acción. La cámara de seguimiento se sitúa tras el protagonista, pero no centrada, como suele ser habitual, sino ligeramente escorada a la derecha, lo que hace que podamos ver el perfil de Kratos con frecuencia cuando se gira ligeramente y así consigue generar una mayor conexión con él. En los momentos en los que la cámara adquiere autonomía, avanza hasta colocarse a su altura girando sobre sí misma para permitirnos los primeros planos frontales. En ocasiones esta cámara autónoma también le retira la agencia al jugador, pero al hacerlo sin cortes, este hecho pasa casi desapercibido, siendo difícil señalar dónde comienza y acaba la cinemática. Estos encuadres están diseñados mayoritariamente para alcanzar una mayor espectacularización de la imagen, con grandes contrapicados amenazantes de algunos personajes como el de la serpiente del mundo. Los encuadres, no obstante, también pueden funcionar de forma opuesta, para obstaculizar la mirada y así generar un impacto emocional en el jugador a través del efecto sorpresa y la sensación de claustrofobia. Las cámaras fijas en tercera persona del primer Resident Evil, que se iban conectando de forma automática a medida que el jugador recorría los pasillos de la mansión, generaban precisamente este efecto, ya que era imposible adivinar qué se iba a encontrar al girar la esquina de un pasillo hasta que lo hacía, y solo entonces, al conectarse la cámara correspondiente, se podía ver esta parte del escenario. Aunque el plano era relativamente amplio y abierto, este recurso generaba una intensa sensación de desasosiego y tensión. De algún modo, Resident Evil 7 actualiza este mismo concepto visual a las nuevas posibilidades tecnológicas. Esta vez la mirada se ubica en primera persona, con un encuadre cerrado y una iluminación ambiental escasa, que busca simular un efecto de visión túnel, un síntoma que afecta al ojo humano causado por el estrés emocional. Cuando el campo de visión es reducido y las condiciones de visibilidad se dificultan, es más fácil crear un entorno angosto y claustrofóbico que multiplica el efecto sorpresa, un recurso fundamental del survival horror. No podemos finalizar estas breves notas sin una rápida mención a las posibilidades a las que a este respecto apunta la realidad virtual. Inaugura una nueva forma de percibir y relacionarse con el espacio explorable que sitúa al jugador literalmente dentro del mundo de juego, en una relación mucho más simbiótica. Así, sus ojos se fusionan con el punto de vista de la cámara y su mirada se convierte en el encuadre. Parece evidente pensar que este tipo de tecnología solo tiene sentido en juegos en primera persona, al situar al jugador directamente en ojos del avatar. Ya no debe mover el joystick para mirar a los lados, solo girar la cabeza, como demuestran la versión VR del propio Resident Evil 7. Sin embargo, probablemente las innovaciones en el diseño de juego más interesantes se encuentren precisamente en los juegos en tercera persona. Aquí el jugador toma la posición de una cámara externa, que ya no podemos considerar de seguimiento libre sino de seguimiento vivo. En juegos como Astro Bot Rescue Mission, el jugador controla a Captain Astro por un entorno de plataformas, pero debe usar su cuerpo y su mirada para asomarse entre los elementos del escenario y sortear obstáculos a cabezazos mientras es el blanco de enemigos que le lanzan elementos que debe esquivar para que no se manche o se rompa la lente. La habilidad para controlar la mirada del jugador cámara se convierte así en una mecánica más del juego, que sofistica enormemente el diseño de juego en VR, al hacer que la corporeidad del jugador se torne relevante para el videojuego. Atender la complejidad en la construcción audiovisual del videojuego, más allá del grado cero lúdico, permite no solo analizar la capacidad que tiene de generar procesos de identificación dramática, sino también concebir la mirada como parte del diseño del videojuego.